vamos a estar presenciando una charla de presentación del libro de Fernando Tornelo que se llama Amigos de América. También, aparte de esta presentación, vamos a estar en una pequeña charla con él acerca de la Fórmula 1 y las personas que estábamos ahí presentes podíamos hacerle preguntas al final de esta charla. Y esta presentación, esta charla estuvo muy buena porque nos introdujo más al mundo del motor, al mundo de la Fórmula 1 y más ahora que está la francomanía por Franco Colapinto, por el lado de representante argentino en la Fórmula 1 y de Latinoamérica. Así que los dejo con esta charla y el moderador de esta presentación, de esta charla, al igual que la anterior charla que se realizó también en el Automóvil Club Argentino, estuvo el moderador y periodista Juan Locatelli. Ahora bien, ya que los puse en contexto, los dejo con la charla y la presentación del libro de Fernando Tornelo, Amigos de América. Primero y principal, el agradecimiento por estar presente en este salón, el salón Dr. César Karman. Para mí es un verdadero honor estar en la casa del automovilismo, que es el Automóvil Club Argentino, con sus historias, con sus anécdotas y con todo lo que conlleva. Y si esto no es pasión, ¿qué es? Tener este salón Dr. César Karman lleno con la pasión que generan 75 años de Fórmula 1. Pero, bueno, la noche hoy es de un invitado muy especial, el señor Fernando Tornelo, para quien pido un fuerte aplauso. Presentando el señor Fórmula 1 como quien le digo, referente para muchos, el agradecimiento a las autoridades del Automóvil Club Argentino, también veo a gente de la Asociación Argentina de Volantes, a muchos amigos, a muchos colegas y a público en general, así que el agradecimiento a todos por estar presentes. Pido por favor que antes de darle la palabra a Fernando Tornelo, a sus hijos, a Tamara, a Enrico, que seguramente tendrán algunas palabras para decir en estos momentos tan especial, porque ahora tiene un hermanito más. Dicen que un libro es un hijo que tiene uno. Bueno, tiene un hermanito más que se llama Amigos de América. Adelante. Es un verdadero placer, es una familia que respira automovilismo. Tamara, Enrico y bueno, hijos de tigre, el señor Fernando Tornelo. Tamara. Bueno, Juan, muchas gracias por la presentación. Gracias a todos por venir, también tantas caras conocidas, amigos, familia, colegas. La verdad que es un lujo para nosotros estar con nuestro papá. Acá pues para todos ustedes es Fernando Tornelo, es la Fórmula 1 y todo. Pero bueno, para nosotros es nuestro papá, es lo que nos crió desde tan chiquitos, que vimos autitos por todos lados. Y bueno, para nosotros es un orgullo poder estar acá en el día de hoy. También lo mismo quería decir, es un orgullo tener a una persona que nos enseñó tanto y nos sigue enseñando, porque Enrico desde muy chiquitito empezó con todo esto de los autos, los libros, todo, pero yo me metí en el mundo desde más grande y me dio la bienvenida igual, aunque llegué tarde, digamos, pero es un honor aprender todos los días de él. Y sí, nos preguntan qué se siente que sea nuestro papá, y para mí es mi papá, pero es lindo ver este reconocimiento y se lo merece. Además también es, leyendo el libro, ya les va a pasar, algunos tuvieron la oportunidad, a nosotros, a mí en lo particular, fueron todas las historias que yo fui escuchando desde chiquitito. Era el... No, por favor, más, para romper un poquito de hielo, con los fanáticos que de Independiente estuve tentado de presentarlo como lo presentó Diego Bocchini, que es tu ídolo. Pase, maestro, lo estábamos esperando, lo escuchamos. Muchas gracias, Juan. Un fenómeno, Juan Locatelli, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Yo miro para acá y no lo puedo creer, de todos mis amigos que están acá sentados, pilotos amigos, locutores, amigos de toda la vida, con los que hicimos tantas cosas, familia, tengo mi hermana, mi primo, no sé, miro y la verdad que me siento orgulloso, pero no quiero empezar sin tener por lo menos unas palabras para el Automóvil Club Argentino. Estar en el Automóvil Club Argentino presentándoles a todos ustedes y después al público este libro es un sueño. Quiero agradecerle al licenciado César Karman. Estuvimos hablando con César bastante tiempo recién, a Jorge Revelo,
a Sebastián Levinger, que fue un poco el ideólogo, con todo un gran equipo que trabajó para presentar esto de la manera que lo han presentado. La verdad que estoy muy, muy reconocido, muy agradecido. Cuando éramos muy jóvenes, con Ernesto Testa, que empezamos en Campeones, con la familia Legnani, año 76, para que tengan una idea, no saquen cuenta, por favor, pero en 1976, hace bastante, veníamos al Automóvil Club Argentino y era como llegar a París, ¿no? Es decir, el ACA significa todo eso. Uno, lo que ustedes saben y han recorrido el interior del país, recorrer el país y encontrar el muñeco del Automóvil Club Argentino es como sentirse protegido de alguna manera, saber que si pasa algo hay a quien recurrir, y eso es un valor que no tienen muchos clubes o muchas instituciones en el mundo. Nosotros tenemos el orgullo de que el Automóvil Club Argentino sea nuestro, argentino. Así que muchísimas gracias a todos. Veo al presidente de la CDA, Eduardo Vaca, también sentado acá, con Jorge Revelo. Bueno, a César, a Beatriz, una gran fan también de la Fórmula 1 y de las transmisiones. A mis amigos no los voy a nombrar porque veo tanto que me voy a quedar mal con algunos, así que gracias a todos por venir acá. No faltaron, se vinieron de muy lejos. Pilotos, grandes pilotos argentinos, que así en una mirada veo Willy Gisling, Miguel Ángel Guerra, y debe haber varios más también por ahí diseminados. Así que a todos muchísimas gracias. Quiero agradecer también a gente que hizo posible este libro, ¿no? Pablo Viñone, que me ayudó a escribirlo, que un día me agarró y me dijo, vamos a sentarnos 6 o 7 veces en un bar, vos me contás todo y yo te hago te escribo todo, y bueno, después lo fui acomodando. Bueno, gente que no se puede obviar, como decía, a la gente que lo editó, Guillermo Belisek, que está por ahí también sentado, muchísimas gracias. Tengo tanto para agradecer a la gente del canal donde yo trabajo, a mis jefes, Pablo Mamone, Pablo Faccenini. Un gusto estar en Disney Plus, en ESPN, poder transmitir la Fórmula 1 durante tantos años, ¿no? Porque yo venía de Telefe desde el año 91, después en Fox desde el año 2002, y desde el 2017 aproximadamente pasamos todos a Disney y ESPN, y la verdad que es un lujo, pero sobre todo porque me hacen sentir que les importa la Fórmula 1, porque si no, no sería tan grato para mí. Pero les importa la llegada al público y bueno, todo esto. Un poco en este libro, mañana se cumplen 75 años, mañana, martes 13 de mayo, de 1950 fue la primera carrera, mañana 75 años de la Fórmula 1 como campeonato mundial, por eso habíamos elegido esta fecha, lo íbamos a hacer mañana, pero me dijeron es martes 13, ¿te parece presentarlo martes 13? Vamos a presentarlo el lunes mejor, bueno. Y mejor que fue así porque ahora, como corre Colapinto, mañana me tengo que ir a Imola, es decir, no hubiera podido mañana. Pero la Fórmula 1 es riquísima y en este libro van a encontrar ustedes un poco de autobiografía mía, sigo viendo primas mías que no había visto, que ahora las voy viendo mejor por acá. Una autobiografía, mucho de Fórmula 1, pilotos, carreras, circuitos, 1000 anécdotas de todo, de Senna, de Fangio, de Froilán, de cosas que fueron pasando a lo largo de tantos años. Van a encontrar de categorías también argentinas, Fórmula 3 sudamericana y otras más, pero básicamente y esencialmente mucha Fórmula 1. También, y no me quiero olvidar, de la gente amiga del Museo Fangio, que estamos con Ernesto Testa, con Rodolfo Civali, con un grupo de gente también trabajando con ellos, y nos han apoyado con el libro en todo, absolutamente en todo, Juan Carli, Mauricio Nigro, Sergio Andrade, bueno, toda la gente que está en el museo, muchísimas gracias, y es un gusto poder también colaborar con ellos. Volviendo a lo del libro, lo que van a encontrar aquí es mucho de la cocina interna, de las transmisiones, de la categoría, de los pilotos, muchas cosas que no se saben y que, bueno, he tenido la oportunidad de contarlo, así que espero que les guste y que, bueno, que sea del agrado de todos ustedes poder leer Amigos de América. Un detalle que no es menor, ayer compartimos con el licenciado César Carman la largada de ese primer gran premio que fue en 1906, la Recoleta Tigre, y ahí en la previa de la largada, aquí muy cerquita en la Biela, ya la gente preguntaba sobre el lanzamiento del libro. Y un dato también y un detalle a tener en cuenta, que aquí muy cerquita en Palermo está la Feria Internacional del Libro, en la Rural, y el señor Fernando Tornelo dijo, no, el libro se tiene que presentar en la Casa del Automovilismo, que es el Automóvil Club Argentino.
Así es, y rodeado de estas obras magníficas de uno de los mejores artistas del mundo, que también es argentino. ¿Quién no le gusta que yo diga esto, que es uno de los mejores artistas del mundo? Pero es uno de los mejores, así que yo lo digo periodísticamente, más allá de que lo quiero como amigo, que es Jorge García, para que les pido un gran aplauso, porque hay muchas ilustraciones de él en el libro, que me las pidió, y para mí es un honor poder mostrárselas, que estén aquí también en Amigos de América. Como ven, hay mucha gente atrás de todo esto que trabaja y que lleva todo esto para adelante. Bueno, y del Campeonato Mundial, la historia de la Fórmula 1, de estos 75 años que tenemos que hablar también, después voy a escuchar las preguntas de todos ustedes, se viene con la Pinto la próxima semana, yo sé de que quieren hablar mucho también. El Campeonato Mundial, puedo decir que no lo vi todo por una cuestión de edad, pero lo vi bastante. Yo llegué más o menos en la época de Jackie Stewart, principios de los 70, no lo vi correr a Fangio, no lo vi correr a Jim Clark, a Jack Brabham, a Graham Hill, los grandes pilotos, Stirling Moss, a el queridísimo Pepe Froilán González, que tanto nos enseñó todo, ¿no? De Fórmula 1 y de las anécdotas y de las cosas que pasaban adentro. Y bueno, a partir de que yo llegué vi grandes pilotos, que también lo cuento en el libro, y tuve la fortuna de ver cosas buenas y cosas malas, pero como siempre digo, hay que analizar el macro panorama, la película total, la foto total, y creo que la Fórmula 1 ha crecido enormemente, que está en un momento espléndido, y que más allá de aquellos autos de la década del 50, que eran el rezago de los elementos que habían quedado de la Segunda Guerra Mundial, por eso los autos eran como eran, y se rompían como se rompían, y tuvimos la suerte de que Fangio sabía dónde ir en cada año y elegía los mejores equipos, y por eso ganó también con su talento tantos campeonatos. Después tuve la fortuna de ver, después de Jackie Stewart, a grandes pilotos como Emerson Fittipaldi, Niki Lauda, James Hunt, Gilles Villeneuve, Carlos Reutemann, sin ninguna duda. Prácticamente el comienzo fue con la época de Reutemann, llegando a Ferrari en ese año 1976. Empezaron los viajes, gracias a Carlos Degnani, empezamos a cubrir carreras con Ernesto Testa, con Néstor Carvia, que ya no está, con Alberto Juárez, un colega que me honra ser amigo, que me escribe frecuentemente y me sigue enseñando cosas, como si recién empezáramos, pero la verdad que me encanta y lo acepto de gran gusto. Y bueno, y a partir de eso vi también a Ayrton Senna, a Alain Prost, y la Fórmula 1 rica que nos fue dando otros nombres, Michael Schumacher, Mika Häkkinen, y un poco más acá en el tiempo, ya Fernando Alonso, Sebastián Vettel, Lewis Hamilton y ahora Max Verstappen, y ahora los que vienen, serán Piastri, Norris, Russell, en fin, una categoría riquísima que va cada vez mejor. La gente de Liberty le ha hecho mucho bien a la Fórmula 1, Eccleston también. Eccleston la tuvo 45 años, de 1972 a 2017, la dejó en un nivel muy arriba, muy alto, y finalmente cuando la compró Liberty le hicieron subir exponencialmente. La curva de crecimiento es todavía mayor con Liberty, así que han hecho las cosas pero muy bien. Hicieron la música, mejoraron la gráfica en las carreras, mejoraron la calidad de las cámaras on board, la información para la gente. Yo creo que esta es la Fórmula 1 que nunca habíamos soñado que podíamos tener, y no sé cómo será en el futuro. Espero que la podamos ver, o que yo la pueda ver todavía muchos años. Así que bueno, les voy a preguntar, les voy a dejar a ustedes también que me hagan las preguntas que quieren. Ahora se viene con la Pinto el próximo fin de semana. Franco es el 23º piloto argentino que va a correr en Fórmula 1, que además de esos 23 pilotos tenemos 20 carreras realizadas en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos este Automóvil Club, que es el ente fiscalizador de la FIA en Argentina. Tenemos tantas cosas con la Fórmula 1, tenemos una televisación espectacular, que ya no es solamente mostrar la carrera, es mostrar las prácticas del viernes, las del sábado, la quali, la carrera, hacer previas en las prácticas, en la clasificación y en la carrera, hacer programas post carrera, post quali, post entrenamiento. Así que el que se quiere enterar de Fórmula 1 tiene absolutamente todo, y para mí es un placer poder estar conduciendo la transmisión y llevándola para todo el público. Así que bueno, no los aburro más, muchas gracias por estar aquí. Es un inmenso honor ver las caras que estoy viendo aquí, que no dejo de asombrarme y de quererlos cada vez más. Así que mil gracias por acompañarme. Y ahora para los fans, si quieren preguntar, piden el micrófono. Están las chicas de LACA, que también
muy buenas, Armando, todo este tema, también que estoy muy agradecido. Para abrir un poco el juego, Fernando, y refiriéndome al libro, el libro menciona de Fangio a Colapinto, y yo le agregaría 75 años de pasión argentina por la Fórmula 1, de Juan Manuel Fangio a Franco Colapinto. Bueno, en la Argentina tenemos esa pasión y un podio inmaculado, como es Juan Manuel Fangio, José Froilán González, Carlos Alberto Reutemann. Una anécdota de cada uno, por favor. Bueno, con Fangio, si la anécdota que tengo con Fangio no es de Fangio, es mía. Nunca me animé a pedirle una foto. El respeto que le tenía, nunca le dije, don Juan, por favor, una foto. No llegué, me quedé con las ganas, sí, me firmó autógrafos, estuvimos aquí en el Automóvil Club, yo lo conocí aquí en el Automóvil Club a Juan Manuel Fangio, así que, bueno, me quedé con esas ganas, ¿no? De Froilán tengo 1000, pero Froilán me decía, me llamaba por teléfono y me decía, Fernandito, no te pelees con el Tano Fassini, que era mi comentarista, que no nos peleábamos, pero era un contrapunto a veces entre lo que uno pensaba y otro, pero somos grandes amigos con el Tano Fassini. Con Reutemann, poquitas anécdotas, pero tengo unas cuantas que son, en realidad tengo unas cuantas, son buenas. Él decía que no veía la Fórmula 1 una vez que se había retirado, y una vez lo invitamos a una transmisión, vino, y fue en el año 2012 cuando los Red Bull tenían una salida de los difusores y los escapes también soplados, y entonces él decía, no, yo no veo la Fórmula 1, estoy muy lejos de la categoría. Y en un momento de la charla me dice, pero en Silverstone, el otro día, la carrera pasada, ¿vos te fijaste cómo doblaba Vettel con el auto apoyado en la curva de las S de Magos y Beckett? O sea que las miraba, las carreras, miraba los detalles y los comprendía mucho mejor que nosotros, ¿no? Porque él nos contaba cosas que nosotros no veíamos, obviamente. Era un grande. Y bueno, y con Franco todavía tenemos que hacer anécdotas, ¿no? Franco recién empieza, es un chico que arrastra a toda la juventud, y yo creo que están muy entusiasmados todos los chicos que necesitan además un ídolo, y que además Franco tiene esa forma de ser, ese desparpajo de la juventud, y no cambia, y con eso no se presiona, y por eso también le va bien, yo creo que le va a ir bien ahora. Yo soy uno de esos que piensa que Franco llegó a la Fórmula 1 para demostrar con una llave que encontró antigua y abrió un arcón del recuerdo que estaba oxidada esa cerradura, para demostrar a los argentinos y sacar a relucir la pasión que tiene el argentino por el automovilismo y más precisamente por la Fórmula 1. Y esto lo demuestra. Sin duda. Este es el público de la Fórmula 1, así que muchísimas gracias por estar acá. No, y con este tema hay algo que es fundamental. Hay mucha gente de otros países que pregunta por qué los argentinos son como son con la Fórmula 1 tan pasionales. Digo porque todos nacimos bajo el paraguas de la Fórmula 1. Cuando yo nací, bueno, Fangio ya era campeón del mundo, ya era el quíntuple campeón del mundo espectacular que ha sido Juan Manuel Fangio. Después vino, ya estuvo Froilán, vino Reutemann, crecimos con Reutemann, íbamos a las carreras, la gente madrugaba para ver la carrera de Lole por televisión, y ahora volvieron muchos que después de no verla más por 40 años, me paran y me dicen, bueno, después de 40 años volví a levantarme temprano para ver la Fórmula 1 por Colapinto. Entonces, esa es la cultura, la tradición. Todo lo que hay, 20 carreras de Fórmula 1 aquí en el autódromo, en 4 épocas diferentes, 5 títulos mundiales, un subcampeón como Reutemann, chicos que han intentado, yo acá entre el público y entre los pilotos lo veía Enrique Mancilla, y Enrique tendría que haber sido uno de los que llegó a Fórmula 1, no se dio, vino la guerra de las Malvinas justo, bueno, y ahí se paró un poco su trayectoria, pero venía firme, venía peleándose con Ayrton Senna, nada menos, abajo del auto y arriba también, así que como lo muestra el documental de Senna, y tantos, ¿no?, que podrían haber llegado y que, bueno, por distintas razones, o falta de apoyo, o falta de oportunidades, porque yo siempre digo que para correr en Fórmula 1 hay que tener talento, apoyo y suerte, ¿no? La suerte, ¿en qué está? La suerte es lo que le tocó, por ejemplo, a pilotos como Valtteri Bottas, que estaba en Williams, que no llegaba ni siquiera a los podios, y de repente un día Nico Rosberg salió campeón, se retiró de la Fórmula 1 y lo tomaron a Valtteri Bottas, y Valtteri ganó 10 carreras en Mercedes, aún sin ser campeón mundial, pero bueno, tuvo su oportunidad. Bueno, y Franco tiene talento, tuvo apoyo y tuvo esa pequeña dosis de suerte que se hizo un espacio en Williams el año pasado,
y ahora tiene un espacio en el equipo alpino. Así que ahora queda en él poder demostrar, ¿no? Y tiene algo que no se compra ni se vende, que es el carisma y la calidad conductiva. Ya quedó en la historia por ser el piloto más rápido en 2024, de tener 2 maniobras maravillosas ante Alonso y Hamilton. Así que bueno, de ahora en más el impulso está. Tiene un carisma excepcional, el carisma que necesita la Fórmula 1 para sus pilotos, ¿no? Porque hay pilotos que pasan sin pena ni gloria y hay pilotos que llaman la atención aunque no hayan ganado, aunque recién empiecen, y Franco es uno de ellos, por sus declaraciones, por su alegría, porque va por el palo y le convida un mate al director de un equipo rival y ahí se arma toda una escena que sale, también ahora se multiplica por las redes, claro, pero el carisma que tiene Franco no lo han tenido, yo creo que muy pocos pilotos en la historia de la Fórmula 1. Ahora le falta a Franco la parte deportiva, ¿no? El ganar o por lo menos el marcar también un camino en la parte deportiva. Y bueno, déjame soñar que por el momento es gratis. A ver si todavía después de mitad de año nos tenemos que levantar un poquito más temprano para ver algún piloto argentino en Fórmula 2 y vos ya sabés de quién te hablo y después a Franco en la Fórmula 1. Bueno, ojalá, bienvenido, todos los que puedan, ¿no? Así que por Nico Barrone. Exactamente. Sí, sí. Bueno, Nico Barrone es otro talento argentino que viene atrás, que viene haciendo su camino, que va a necesitar apoyo, talento tiene y después veremos si tiene la gotita de suerte que les decía para completar todo, ¿no? Sí, pero son otro chico que va muy, pero muy bien. Lo que pasa con Franco es que él va a motivar a un montón de jóvenes y chiquitos del karting que ahora quieren ser como Franco Colapinto. Hace poco vi un video de una niña de 11 años, ganadora en karting, campeona en karting, que le preguntaron qué quería hacer y dijo, yo quiero ser como Franco Colapinto y conocerlo, dijo. Así que eso va a impulsar que lleguen más pilotos a las categorías, primero las previas y después ojalá que la Fórmula 1. Bueno, abrimos el juego, abrimos las preguntas. Si quieren preguntar, levanten la mano, se le acerca un micrófono y ningún problema. Ahí. ¿Cómo andás, Lonchi? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer. Hola, ¿qué tal? Querido Fred, un beso enorme. Me pidió Caíto que te enviara un beso muy especial. Mandale también. Y la pregunta es si recordás cuando fueron a Brasil con Ernesto, cuando fuimos a Brasil, cómo fue aquel viaje con la victoria del Lole. ¿Qué se fue en avión? Tranquilo fue el viaje, hicimos 2.400 kilómetros en auto. Fuimos en un Fiat 125, 5 personas. Y Carlos Leñani con Lonchi chiquito, con Jorge chiquito, con Claudio. ¿Claudio había nacido, verdad? Sí. Ah, bueno, era chiquito también. También fueron en otro auto con Mari, ¿no? Con la madre de los chicos. Pero bueno, hicimos un viaje que fue espectacular porque fue mi primer viaje al exterior. Lo hicimos en un auto hasta San Pablo. Pasamos por Paraguay, salimos por Paraguay. Cruzamos en una balsa para Asunción, me acuerdo, bueno, toda la historia, pasamos por la catarata de Iguazú y ganó Reutemann la carrera, así que cuando volvimos estábamos tan contentos que no importa el viaje, pero el Lole ganó aquel gran premio en 1977 en Interlagos cuando pinchó una goma James Hunt. Lole venía segundo, ganó la carrera y nos volvimos felices. Eran otras épocas, sin redes sociales, sin celulares. ¿Recordás cuál fue tu primer gran premio relatado, ya que sos el periodista con mayor cantidad de relatos en Fórmula 1? Sí, relatos en televisión empecé en el año 91 con la primera carrera de ese año. No me acuerdo, creo que fue Brasil la primera carrera cuando estaba al principio del calendario. Australia estaba en el final, sí, estaba Adelaide en el final, así que... Sí, creo que Interlagos, que fue Brasil, ahí estaba después Phoenix enseguida. Bueno, en el año 91 fueron los primeros relatos por televisión, ¿no? Hasta ahí había sido todo radio. En algunas no era yo el relator, era Carlos Leñani en Campeones. Después hicimos ruedas con Ernesto Testa, con Oscar Miranda, Carlos Córdoba, que está por aquí también. Lamentablemente no está Néstor Carvia, que era el otro integrante del equipo. Pero bueno, fueron épocas muy lindas. La de ruedas fue una época hermosa, me divertí muchísimo. Fue una época que recuerdo con mucho cariño. La de Campeones que inicié por el comienzo, por los primeros viajes a Europa. Un chico que soñábamos con Ernesto, con todos, ir a Europa y bueno, lo pudimos hacer y ir a la Fórmula 1. Así que yo ahí me di cuenta que no me iba a bajar nunca más de la Fórmula 1. Que iba a ser mi vida y bueno, tuve la fortuna de que hasta ahora es mi vida. Fer, no sé si reconoces esta voz, yo quiero contar algo que tiene
que ver con una sensación que viví estando con vos en el Gran Premio de México, por acá. Acá estoy. Y que seguramente no lo vas a contar, Fer, no lo vas a contar por tu forma de ser. Pero Fernando transmitió toda la campaña de Checo Pérez, o sea, por supuesto mucho antes. Y yo lo que les quiero decir es que compartir con él estar en México, como estuvimos con Tamara en este último Gran Premio, es no poder dar un paso, porque la verdad es que sos un verdadero rockstar en México. Esto es así. O sea, va caminando un piloto de Fórmula 1, pero el que le pide un autógrafo es a Fernando, porque él llevó cada momento, cada instante de la campaña deportiva de Checo al territorio mexicano, que no es menor. Hoy quería agregar esto porque sé que vos, si yo no lo decía, no lo ibas a decir. No, por supuesto, Diego. Pero eso pasa por la importancia también de tener un piloto, ¿no? Porque los mexicanos han tenido 14 años a Checo Pérez. Fíjense que yo les decía, que me gustaría que esté Franco Colapinto 10 o 15 años en la Fórmula 1. Y ustedes ahora no tienen ni idea de lo que puede ser la Fórmula 1 con Colapinto dentro de, por ejemplo, 8 años, 10 años, 12 años. Y en México vimos eso, la pasión por todo lo que está, por todo lo que envuelve, que está cerca de la Fórmula 1, una gran organización de una carrera, lo hablamos hace un ratito con César Carman, una carrera espléndida en México, premiada todos los años, pero que hay que bancarla de alguna manera, ¿no? Y bueno, hay un promotor, pero también está el gobierno para poner lo que haga falta. Entonces, todo eso se refleja en que la gente después vuelca el cariño con lo que le llevamos la Fórmula 1. Yo tuve la suerte de estar con esto y la verdad que la gente en México ha sido siempre muy, muy afectuosa, muy cariñosa y lo demuestra permanentemente. Así que, bueno, gracias Diego por recordarlo, pero para mí es bastante, digamos, simple de entenderlo. ¿Pueden pasarlo? Hola Fer, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Bueno, haciendo lo que dijo el amigo aquí, mencionando a Bochini, nosotros somos independientes obviamente, te quiero preguntar, así como el Bocha nos hacía levantar de la platea, en tu historia, ¿cuál era el piloto ese que te hizo levantar como el Bocha de la platea quitando un gol? Siempre hay un piloto que a uno lo trae más que a otro, ¿no? Es decir, yo no lo pude ver, no lo vi correr a Fangio. Es decir, tengo que decir esto porque no lo vi correr a Fangio, pero el que me producía toda la adrenalina, el que quería que gane y que no pase nada y bueno, el que esté siempre arriba era Ayrton Senna, sin ninguna duda. Porque además teníamos muy buen relacionamiento abajo del auto. Senna era un tipazo espectacular. Habíamos hecho una conexión muy interesante cuando yo, por ejemplo, llegaba a una carrera y él preguntaba si queríamos hacer alguna nota. En muchas estábamos con Juan Fosaroli y a veces le decíamos que sí, a veces le decíamos que no. Cuando no había que hacer notas no lo molestábamos. Entonces él sabía que cuando queríamos hablar con él era por algo importante. Y después, bueno, vino acá, con Felipe Magoff le organizamos la cena con Fangio en el Hotel Sheraton. Ahí pasó una cosa graciosa, que la recuerdo, ahora me provoca una sonrisa. Armamos la cena con Fangio, justamente, ¿no? En el Hotel Sheraton. Y con Felipe, una vez que estaba todo preparado, dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, nos vamos, lo dejamos cenar solos y que hablen. Y después por televisión mirábamos cómo Moltón y un montón de colegas estaban haciendo notas en la cena que habíamos preparado nosotros y que nos habíamos ido para dejarlos tranquilos a los grandes de la historia de la Fórmula 1, que eran Fangio y Senna. Así que bueno, ahí aprendí que no hay que dejar esos espacios, ¿no? ¿Algún otro? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Mónica, bueno, tengo un canal en YouTube y corresponsal del medio español. Y la pregunta es, ahora Colapinto tiene 5 fechas aseguradas. ¿Va a seguir durante este año? Y también la otra pregunta es, leí, no sé si es real o una fake news, acerca de que Checo Pérez está en tratativas con varias escuderías, en especial la que está ahora Colapinto. Bueno, Mónica, la pregunta es difícil responderla porque como yo no estoy adentro de la escudería y no vi el contrato, pero sí sé que le dieron 5 carreras a Franco. Ahora, como periodista me puedo imaginar, entendiendo un poco la situación, quiénes son los pilotos. Por ejemplo, Duhan
no estuvo bien en las carreras que corrió, eso es evidente, por más que yo siempre pedí respeto por Duhan en las transmisiones, pero la realidad, el análisis periodístico da como que no le fue bien, para nada. Estuvo lejos de justificar las expectativas que tenía el equipo con él. Paul Aron, el otro piloto de reserva, no tiene nada de experiencia en Fórmula 1. Enrico transmite las carreras de Fórmula 2 y bueno, me ha contado mucho sobre Aron, que es muy buen piloto, pero la experiencia que tiene Franco de 9 carreras del año pasado, él no las tiene. Así que yo creo que lo que ha hecho el equipo Alpine es una salida decorosa para no lastimarlo demasiado a Duhan, con esto de decir, bueno, le damos 5 carreras a Franco, después analizamos si Duhan está como piloto de reserva, porque es doloroso lo que está pasando este año en la Fórmula 1, en varios equipos. Recuerden que Red Bull, después de 2 carreras, lo bajó a Liam Lawson, lo mandó al equipo B. Ahora pasó con Duhan en el equipo Alpine, pero los equipos están tan presionados por resultados, hay tanto dinero en juego por cada puesto en el Campeonato Mundial de Constructores de equipos, que un puesto son 10 millones de dólares más o menos, depende si lo gana o si lo pierde ese puesto. El que pierde 3 puestos pierde 30 millones de dólares al final del año. Entonces se justifica de alguna manera, no humanamente, pero sí en el objetivo que tienen los equipos de que pasen estas cosas, ¿no? Bueno, y lo otro que me preguntabas de Checo Pérez, sí, sé que Checo está negociando con Cadillac, con Audi y con Alpine. Pareciera como que lo de Cadillac viene bastante bien, pero no hay nada que esté cerrado, porque a Checo también lo entusiasma un equipo ya consolidado, no uno nuevo que tenga que mostrar, que seguramente no le va a ir bien al principio, que van a tener, como dice la gente, que remar mucho para ponerse a tono con los grandes equipos, ¿no? Hola, Fernando, me pongo de pie. Me gusta saludarlos a todos ustedes. Yo soy un simple socio del Automóvil Club que recibí esta invitación y no sé por qué. Bienvenido. Pero soy un fanático de la Fórmula 1, escucho tus relatos de toda la vida, tenés la voz muy parecida a mi padre y eso así me hace recordar y me hace rememorar la misma ficción, etc. Y todos teníamos la misma pasión por eso de hace años. Y la verdad que te llame el señor Fórmula 1 no es peyorativo, sino que es una realidad y la verdad que te lo mereces. Todos nosotros escuchamos la voz y tenemos ese recuerdo de toda la vida. Y eso nos ha hecho vivir, seguramente, un poco lo digo pensando que lo que nos gusta la Fórmula 1, quizás todos pensemos igual, que nos lleva a tener un gran encuentro, este pequeño encuentro que tenemos ahora, pero que quizás a través del libro podamos rememorar todas esas cosas. Dicho esto, que es una cuestión de halago hacia vos, la pregunta que quiero hacerte es ¿cómo ves la Fórmula 1 a futuro, con los cambios que se vienen, con la cuestión esta de que muchas personas cuestionan los autos a combustión, que ha habido una especie de intención de crear una fórmula eléctrica para competirle, pero que no le llegó ni a los talones, etcétera, porque es un grandísimo espectáculo mundial, que no sé cómo hacen la logística para moverse tan rápido de una punta a la otra del mundo, y atrás van todos los periodistas, etcétera. Ustedes tienen un equipo de cobertura que es espectacular, de siempre, de vos hasta ahora, con Cochito, con Juan, con Ale Martínez, etc. Hay un grupo de personas periodísticas que te siguen por detrás también, que tienen también bastante piel y que son competencia un poco. Pero ¿cómo vos ves o cómo creés que la Fórmula 1 se va a seguir desarrollando? ¿Va a seguir siendo un super espectáculo y nada más? ¿O va más hacia el super espectáculo o todavía va...? Porque el hecho de ir al super espectáculo quizás debe hacer muchos cambios para atraer cada vez más gente, o realmente va a seguir siendo una lucha de cuestiones automovilísticas, de motores y pilotos. Bueno, muchas gracias primero por las palabras. Con respecto a la pregunta, va a seguir siendo un gran espectáculo cada vez más, pero ligado con la parte deportiva. No es un espectáculo que se desprenda y que solamente sea un show falso de una actividad. Al contrario, para alimentar ese espectáculo la Fórmula 1 tiene muchos elementos, cada carrera da mucho para hablar, para escribir, para mirar por televisión, ver en las redes, y yo creo que Liberty, que son los dueños de la Fórmula 1, van a seguir alimentando todo eso y van a ir mejorando. Fíjense que en pocos años la compraron en 2017. La compraron un valor que dicen que fue alrededor de los 5.000 millones de dólares y ahora vale 22, 23, 24 mil millones, ¿no? La hicieron crecer bastante. Pero además, ¿cómo creció? Mejoraron las transmisiones.
abrieron a las redes lo que Bernie Eccleston tenía cerrado, dejaron que los pilotos envíen videos, graben videos y los publiquen, los periodistas, la gente de los equipos, creció todo el espectáculo, crearon la música de la Fórmula 1. ¿Ustedes escucharon algo más maravilloso que esa música de Fórmula 1? Yo cuando voy a empezar las transmisiones, que arrancamos con esa música, llego con un nivel por allá arriba, ¿no? Hasta lo que viene, que es el Amigo de América, pero esa música es algo maravilloso, creo que lo que han hecho es espectacular. Entonces han tomado muchas medidas de ese tipo y además le han dado al público que va, está bien, hay que pagar las entradas del paddock o los beneficios de poder andar por la pista o de cruzarse con los pilotos o de caminar por el pit lane, pero lo han abierto, lo han permitido. Entonces eso hizo crecer muchísimo la Fórmula 1, pero muchísimo. Por eso digo, Eccleston hizo del año 72 al 2017 una curva así y esta gente la tomó y la curva se fue para arriba, sin ninguna duda. Entonces yo creo que va a seguir siendo un gran espectáculo, pero con una gran base deportiva atrás, ¿no? Deportiva, técnica, polémica, lo que ustedes quieran. Fernando, felicidades ante todo. Muchas gracias. Vos, además de las experiencias que has tenido como periodista, algunas sacrificadas, me acuerdo que en algún momento eras vos solo y un comentarista brasileño. Has tenido una experiencia que pocos periodistas tienen, que es haber organizado carreras de Fórmula 1. ¿Qué te dejó ese periodo en el que estuviste organizando el Gran Premio de la República Argentina? Lo primero que me trae a la mente es que nunca más quiero hacer una cosa como esa. Jamás. Fue muy complicado, muy complejo, y así, hicimos las carreras de los años 90, 95, 96, 97, 98, lo hicimos con Felipe Magoff, con Marcos y Federico Gastaldi, pero enfrentando muchísimos problemas, sin dinero, que, no sé, no puedo decir aquí todas las cosas que pasaron, pero pasaron muchas cosas, y no muy gratas algunas. Entonces yo creo que se puede hacer una carrera de Fórmula 1. Hace poquito me lo preguntaba la gente del gobierno de la ciudad, hace 6 meses más o menos, y yo le dije que no era imposible, que se podía hacer, pero que era muy difícil, pero que si se ponían la hacían la carrera. Es una cuestión también de dinero, de apoyo y de una organización limpia. Así que se puede. Bueno, lo que me deja la carrera es eso, un gran trabajo que después terminó y se fue, nada más, y quedó el prestigio, la gloria. No me importó el dinero, nunca lo hice por el dinero ese tema, pero era hacer una carrera de Fórmula 1. Bueno, la hicimos la carrera de Fórmula 1, pero no la volvería a hacer nunca más. Así que no me lo propongan. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Héctor, claro. ¿Cómo se vuelve entonces a tener una carrera argentina? ¿Cómo se volvería a hacer? Bueno, hace falta algunas cosas. Primero, hace falta un promotor, que creo que está para hacerlo. Segundo, hace falta dinero, apoyo. Tercero, hace falta mentalizar un poquito a todo el mundo de lo importante que es y que todos la tienen que apoyar, ¿no? Es decir, organismos, instituciones privadas, instituciones estatales, participa mucha gente del armado de una carrera de Fórmula 1. Después otro tema, hay que arreglar el autódromo, hay que hacerlo a nuevo el autódromo. En esa reunión que les conté con la gente del gobierno me dijeron que tenían una partida muy importante para mejorar el autódromo a grado 2, pero para Fórmula 1 hay que llevarlo a grado 1, necesitan un salto extra, primero hacer esta parte y después otro salto extra. Por lo que yo veo que una carrera de Fórmula 1 para hacerla aquí en el Autódromo de Buenos Aires va a llevar tiempo, no la veo para dentro de 2 años, tal vez 3, 4, y ojalá que me tapen la boca y que venga antes, pero es muy difícil, y sobre todo aquí es muy difícil hacerla. Así que bueno, espero que la concreten. Como les decía antes, no es una misión imposible, pero tienen que estar muy, muy focalizados y tener mucho apoyo quienes se dediquen a armar y hacer una carrera. Hola Fernando, acá. Mi nombre es Marcela Tiner, la mujer de Marcos Gastaldi. Marcela, bienvenida. Un placer verte. Marcos es un gran amigo. Lo sé, por eso estoy aquí. Acabas de contestar qué posibilidades había que vuelva la Fórmula 1 en Argentina.
en qué condiciones está el autódromo, que sabemos que siempre fue un tema tabú, y si la participación de Colapinto ayuda a que Liberty diga, che, hay muchísima gente en Latinoamérica y en Sudamérica que han visto la popularidad de él en el mundo entero. Entonces, si eso puede ayudar a que se acelere la Fórmula 1 que llega a la Argentina, con todo el proceso, autódromo en condiciones, etcétera, etcétera. Sí, absolutamente puede ayudar eso. Es decir, de hecho, mientras no tuvimos un Franco Colapinto en Fórmula 1, ni se habló nunca de hacer una carrera en Argentina. A pesar de que mucha gente preguntaba, pero la realidad es que no había ningún motivo para hacer una carrera, gastar tanto dinero. Hacen falta tantas cosas en Argentina que gastar dinero en una carrera de Fórmula 1 solamente se justifica si lo hacen empresas privadas, ¿no? De otra manera, como lo hacen en otros lugares del mundo, donde el gobierno absorbe las deudas que pueda dejar una carrera, creo que aquí no estaríamos en condiciones de hacer eso. Pero, como decía antes, la carrera se puede hacer, aquello fue muy costoso. Marcos tuvo una actitud con nosotros que no voy a olvidar nunca y que siempre la destaco, porque la carrera tenía fecha marzo del 95, 12 de marzo, y nosotros no llegábamos con el autódromo porque en diciembre del 94, con el efecto tequila, el banco Extrader de Marcos se había caído, había quebrado, y Marcos ahí es donde tuvo una gran actitud. Primero que todo nos consiguió otros bancos que pudieran hacer el soporte de la obra que había que hacer, porque nosotros habíamos arrasado el autódromo, tiramos todos los boxes, la torre de control, todo, porque vino Beckton en marzo del 94 y nos dijo, lo que tienen que hacer es pasar una topadora a todo esto que está acá. Bueno, y nosotros le pasamos la topadora. Y bueno, después Marcos nos consiguió los otros bancos, por lo que sí pudimos hacer la carrera, ¿no? Por eso también siempre lo destaco, porque nos podríamos haber quedado ahí y con el autódromo destruido y hubiéramos tenido el gobierno del país más o menos, porque cómo enfrentábamos a todo el ambiente de las categorías nacionales. Así que bueno, lo pudimos hacer y quedó un gran autódromo que ahora, después de 30 años, empezó a envejecer y no se le han hecho. Yo no quiero hablar mal, si hay alguien que conozca cómo está el autódromo y está mejor de lo que yo imagino, que me lo diga, porque yo hace años que no voy al autódromo, pero por los comentarios que tengo, le han pedido a quienes están interesados en organizar el Gran Premio de Argentina próximo, le han pedido tirar todo, hacer todo de nuevo, los boxes, 2 pisos de paddocks, torres nuevas, salas de prensa nuevas, en fin, un costo enorme que puede llegar a tener la carrera. Yo le dije a la gente del gobierno que revisen bien, porque los boxes son muy buenos, a lo mejor no están en buenas condiciones, hay que reciclarlos, pero que les van a servir, son muy altos, tienen 15 metros de ancho por 15 de fondo, porque cuando hicimos la carrera, Bernie Eccleston nos trajo un plano del circuito de Kyalami de los boxes, eran 15 por 20, pero nosotros no lo podíamos hacer por 20 porque atrás hay unos garajes que no podíamos tirar en aquel momento, los hicimos de 15 metros, pero son muy buenos. A lo mejor les van a pedir más boxes, pero también les están pidiendo 2 pisos arriba para los paddocks, que eso vende la Fórmula 1 y eso es ganancia para la Fórmula 1, así que es complejo poder hacer todo eso. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Es un placer para mí poder escucharte en vivo, además de escucharte en el fin de semana. Bueno, me presento, soy Sofía Mangiovanni, soy estudiante de periodismo y junto con 2 amigas que también estudian periodismo, el año pasado arrancamos un podcast de Fórmula 1 que se llama Argentinas en la Pole, y básicamente lo que hacemos es explicar la Fórmula 1 para rookies. Queríamos preguntarte si tenés algún consejo o algo que se te ocurra que nos pueda ayudar a poder abrirnos camino como prensa de Fórmula 1, porque antes se veía como un sueño súper lejano, pero ahora, gracias a la llegada de Franco y muchas otras mujeres también, hay cada vez más presencia de mujeres hablando de Fórmula 1, como que lo sentimos mucho más cerca, pero no sabemos qué hacer con pasos concretos. Así es, y hay muchas mujeres trabajando en los equipos de la Fórmula 1, ingenieras de carrera, relacionistas públicas, prensa, mecánicas, la verdad que bienvenidas. Yo lo que te puedo decir es lo que le digo a todos los jóvenes, inclusive a mis hijos se lo he dicho 1000 veces, que hay que tener mucha constancia, perseverancia, que no hay un éxito asegurado, pero sí se trata de vivir haciendo lo que a uno le gusta, y que el tiempo, con una buena trayectoria, con tratar de hacer las cosas seriamente, con respetar a la gente, respetar al público, ¿no? Los periodistas tenemos que respetar al público,
totalmente. Con eso a la larga se consigue algo que no es rápido, lleva mucho tiempo, pero bueno, después es sólido. Así que, no sé, trabajen, métanle para adelante, como dicen en la tribuna, y ya va a llegar el reconocimiento. Es decir, mientras tanto tienen que conseguir, es largo y es duro el camino porque hay que conseguir quien patrocine todo, hay que vivir, hay que ir al supermercado, y bueno, vivir de periodista no es fácil. Lo que pasa es que llega un momento donde uno vive como un millonario sin ser millonario, ¿no? Porque lo invitan a los mejores lugares y todo, pero tienen que pasar unos cuantos años para poder llegar. Pero háganlo y sobre todo si les gusta. Si les gusta el periodismo no les va a costar tanto, porque van a sufrir, pero están haciendo lo que les gusta y eso es impagable. Hola Fernando, aquí como todos los presentes, un admirador de tu trayectoria y tus transmisiones sobre todo, ¿no? O sea, disfrutando de los domingos. Quería hacerte una consulta por tu experiencia y tu presencia y obviamente tu conocimiento. ¿Qué anécdotas o qué conocimiento tenés de Fernando Alonso, ¿no? ¿Qué opinión te merece acá, aprovechando que te tengo cerca? Bueno, Fernando Alonso es uno de los pilotos más grandes del milenio, sin duda. Yo creo que los grandes campeones del milenio han sido, en orden cronológico, Schumacher, Alonso, Vettel, Hamilton y Verstappen. Alonso es un piloto, fíjense que está por cumplir 44 años y el año que viene, cuando se venza su contrato, va a terminar con 45 años y sigue compitiendo con un gran estado físico, con un auto que no le da ninguna chance para ni siquiera pedir un podio, ¿no? Está lejos del podio en este momento el Aston Martin, pero es uno de los grandes pilotos de la Fórmula 1. Yo en una lista, son odiosas las listas que uno hace, pero cada uno tiene la suya, yo tengo la mía también. En mi lista está en el top 10 de la historia de la Fórmula 1. Después cada uno lo podrá ubicar en el lugar que quiere, ¿no? Pero cuando uno repasa la calidad que tiene, y lo que decía antes al principio, estamos en un momento de mucha calidad en cuanto a pilotos. Fíjense, tenemos un campeón impresionante, Max Verstappen, que es uno de los grandes pilotos de la historia sin ninguna duda. Tenemos dos campeones como Lewis Hamilton y Fernando Alonso. Tenemos chicos como Oscar Piastri, que el primer día que lo vimos, muchos dijimos este va a ser campeón por la mentalidad, y está rumbo al campeonato este año. Y después talentos como Norris, Russell y tantos otros que están en la Fórmula 1. Así que lo de Alonso es un top 10 para mí. Gracias. Hola, buenas noches Fernando, buenas noches Juan. Fernando, te felicito por el libro. Se fabula mucho en el automovilismo diciendo que un piloto cuando tiene un hijo puede un segundo, ¿no? Yo creo que un periodista cuando escribe un libro gana un segundo. Yo creo que es muy importante porque genera una experiencia nueva y un sentimiento muy importante, íntimo, personal, que ha reflejado en un libro, ¿no? Eso en primer lugar. Y después me gustaría saber si en el libro, lo debatimos muchas veces entre periodistas que somos contemporáneos, ¿qué opinión tenés o qué sentís cuando se habla de la Fórmula 1 con los actuales motores híbridos? Y muchos, como en mi caso, añoramos aquellos V8 de los 70, V10, V12, y que se habla últimamente que podrían llegar a utilizarse de nuevo, que no creo. ¿Vos te sentís representado por la Fórmula 1 actual como producido? En mi caso, me he sentido desalentado, ¿no? No sé cuál es tu punto de vista. Tengo algunas sensaciones encontradas con eso, porque yo creo que esta época es una de las mejores de la Fórmula 1 en cuanto a pilotos, en cuanto a todo el conocimiento, todo el público puede acceder, pero a mí el reglamento de los motores híbridos no me gustó nunca. Entonces, por eso te digo, es un poco una buena y una mala, una de cal y una de arena en este tema. El tema de los motores híbridos marcó una diferencia en los primeros años muy neta a favor de Mercedes. La FIA prohibió trabajar en los motores, los congeló, los frizó prácticamente durante varios años. Mercedes ganó muchos campeonatos y no hubo forma de poder acercarse hasta que después abrieron y todos pudieron trabajar. Bueno, después se puso este otro reglamento del efecto suelo de hace pocos años. Yo creo que la FIA va explorando. Mientras las carreras salgan buenas, está bien. Cuando empiezan a decaer, empieza a pensar en cambiar el reglamento, que es lo que está haciendo ahora, ¿no? Por otra parte, porque hubo
4 años de dominio de Verstappen y de Red Bull. Entonces, bueno, ahora llegó McLaren, pero McLaren no tiene este año, después no se sabe qué va a pasar el año próximo. Pero bueno, el tema de los motores híbridos, primero tuvieron ese reglamento del año 2014, que a mí no me gustó al principio para nada, y ahora viene un reglamento con otro tipo de motores, que un porcentaje, antes era el 50, ahora parece que lo van a variar, ya no va a ser tan importante, hay un porcentaje eléctrico en el motor también para que le dé potencia, kilowatts. Es algo complejo también, hay que ver cómo arranca, pero bueno, si la respuesta a tu pregunta está bien así, el reglamento de los motores híbridos no me gustó. Me gusta la Fórmula 1 como está, pero no ese reglamento. Fernando, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Eduardo López Mondo, soy simplemente socio del club y seguidor de ustedes de siempre. Voy a apelar a su experiencia, según decían, tanto frustrante como organizador de la carrera de Fórmula 1, varias acá en Argentina, y como creo que el feeling general es cuándo vuelve nuestro Gran Premio, le consulto como organizador. Cuando veo, y poniéndome yo como espectador, cuando veo las carreras, por ejemplo, de los países árabes, donde son escenarios fabulosos, donde sobra el dinero, pero falta la tradición y falta el público. A nosotros nos sobra tradición, nos sobra público y no tenemos plata. Desde su punto de vista y en función de su experiencia, ¿no sería posible replicar el modelo que se ve en el polo, donde se venden los paquetes? O sea, un escenario, nosotros le vendemos a un inversionista árabe el público, la tradición y el espectáculo argentino, y se logra en una forma, se lograría en una forma más simplificada el tema del cuello de botella permanente, que es la capacidad financiera. Podría ser, eso podría ser una salida. Es decir, alguien la tendría que negociar, ¿no? Es decir, pero no es imposible, se puede hacer porque de hecho, fíjense que hasta los equipos de Fórmula 1 tenían publicidades de países árabes ya a finales de los 70, el equipo Williams, en los 80, cuando corrió Reutemann en Williams. Así que sí se puede hacer. De hecho, hay países árabes que son dueños de algunos equipos de Fórmula 1, ¿no? Es decir, ahí del Reino de Bahrein hay un porcentaje muy alto del equipo McLaren, así que no es imposible. El tema es que hay que gestionarlo, y el tema de hacer la carrera sin dinero es mejor no hacerla. En esas condiciones es mejor no hacerla. Hay que tener el dinero suficiente para que todo funcione. Y además otro tema importante, cuando hicimos nosotros la carrera en los 90, no había una competencia feroz entre los circuitos, no había circuitos enormes, maravillosos como hay ahora, eran pistas viejas, las pistas europeas, y nosotros teníamos boxes nuevos, todo. Ahora, a uno le dicen, miren, Abu Dhabi tiene un circuito que costó $800 millones. Ah, bueno, corran en Abu Dhabi. ¿Quién puede hacer un circuito de $800 millones? Es más, en el complejo gastaron $5.500 millones, porque trajeron el mar que no llegaba hasta el circuito para poder amarrar los barcos de los jeques, hicieron el parque temático de Ferrari, hoteles, condominios, y el complejo costó $5.500 millones, y eso lo pueden hacer ellos nada más. Entonces, o se termina corriendo todo en los países árabes, o pensamos una Fórmula 1 un poco más, digamos, amistosa, friendly, ¿no? Con los países europeos, americanos. Quieren hacer carreras en África no van a poder poner tanto dinero tampoco, entonces tienen que abrirse un poquito. Yo creo que van por ese rumbo, que saben que pueden tener 4 carreras en los países árabes, pero que necesitan de todo el mundo para hacer un gran campeonato. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Mi nombre es Hugo. Buenas tardes. Simplemente quiero agradecerte acá presente con toda la presentación de tu primer libro y todo lo que disfruto de las transmisiones, y también incluso lo que fueron los encuentros con Pablo Viñone hace 3 o 4 años, un poco antes de la pandemia. Ahora, este es el primer libro. ¿Ya pensaste el nombre para su segundo libro?
Hablamos con Pablo Viñone de hacer un libro que va a ser muy lindo cuando lo hagamos, pero no tiene nombre, ¿no? Por ahora es una idea, por ahora estamos con este, o estoy con este, pero va a haber otro, sí, seguramente que va a haber. Es decir, pero ahora ya me picó el bichito con el tema de los libros. Al principio, un gran periodista, Guillermo Blanco, un maestro de periodistas, que tengo el honor de ser amigo, siempre me decía, ¿por qué no haces un libro? Yo te ayudo. Bueno, nunca me decidí, hasta que un día Pablo me dijo, bueno, vamos, nos sentamos en un par, yo prendo el grabador y empezás a hablar. Y bueno, empecé a hablar y nos juntamos 6, 7 veces y hicimos un libro. Es decir, él me hizo la base, yo después le empecé a dar mi forma, porque tal vez escribirlo yo, no sé si lo hubiera escrito desde cero. El libro, pues, obviamente que es mío y todo lo que yo digo y cuento también, pero bueno, Pablo fue una gran ayuda en ese punto, en el punto del arranque, ¿no? Poner primera y salir. Una vez que el coche está andando ya es más fácil llevarlo. Acá me dicen la última pregunta, pero en honor al agradecimiento por estar presentes, vamos a hacer 2 preguntas más y cerramos la conferencia. Sí. Hola, buenas noches. ¿Cómo va a estar? ¿Todo bien? Bueno, Carlos Gil de Autoexecutive. Primero que estoy muy contento y feliz porque más allá de tu libro que vamos a leer y después vamos a charlar sobre él, me gusta este reconocimiento hoy de toda esta gente acá, porque considero que los argentinos tenemos que aprender a reconocer a personas profesionales como vos. Esto lo aprendí un día, hasta que estamos hablando de Fórmula 1, en el año 86 pude viajar con Fangio y 4 periodistas a los inicios del automóvil de Mercedes-Benz y la idolatría que tenían los alemanes por Fangio era increíble. Así que bueno, felicitaciones por este homenaje. Fer, no te voy a preguntar, ya lo dijiste bien, no volverías a hacer una Fórmula 1 en la Argentina, pero imaginemos que tenés hoy la billetera china y esa billetera china te permite tener un team, el Fernando Tornelo Team de Fórmula 1. ¿Qué 2 pilotos pondrías en el equipo hoy? ¿Cuál suplente? ¿Qué director pondrías? ¿Y qué ruido del motor le pondrías a ese auto? ¿El de Ferrari, el de Renault, el de McLaren? A ver. Si tuviera la billetera china, tendría que elegir bien, porque yo sé que la gente hay más tifosi que nadie, pero bueno, Ferrari no está andando bien en este momento. Yo tendría un equipo con 2 pilotos que ganarían todas las carreras, Max Verstappen y Oscar Piastri. No sé cómo terminarían entre ellos, tal vez a las piñas, pero bueno, no sé, eso que se lo arreglen, pero yo tendría un equipo así. Técnicos, no sé, contrataría a los mejores, ¿no? Es decir, tendría que ir a buscar a Adrian Newey, bueno, hay varios que son muy buenos. McLaren tiene uno que se fue de Red Bull hace un par de años, que realmente es muy, pero muy bueno también, por eso están dando como están dando McLaren. Pero me gustó lo de tener la billetera china. Podríamos hacer tantas cosas que le digo acá a César que hacemos otro automóvil club más de esto. Y la Fórmula 1 también. Sí, no, pero sí, sería eso. Pilotos supondría, yo te digo, Max Verstappen y Oscar Piastri, sin dudarlo. Después el equipo lo armamos, tenemos que ir con la billetera y ver a quién nos podemos traer de cada uno. Bueno, la última. Hola Fernando, soy Leandro del grupo Equipo 1. ¿Cómo estás, Leandro? Bueno, la pregunta es, en la mesa tuya de Fórmula 1, ¿quién se sienta y por qué no lo sentás a Hamilton? Yo no dije que no lo sentaba a Hamilton, pero no, cada uno tiene sus escalas, ¿no? Sí, a mí Hamilton, miren, en una época la gente me decía que era hincha de Schumacher, en otra época me decían que era hincha de Alonso, en otra que era hincha de Vettel, para colmo yo le puse el joven maravilla a Vettel, entonces todo el mundo decía, este fanático de Vettel, en otra que era hincha de Hamilton, porque ganaba y uno tenía que elogiarlo, pero bueno, si uno gana, si un piloto gana, es difícil no elogiarlo, y ahora me dicen que soy hincha de Verstappen. Entre Verstappen y Hamilton me quedo con Verstappen, eso lo sabe todo el mundo, lo digo sin ningún problema porque la gente me tiene que creer que mi opinión igual es honesta.
pero Hamilton ha sido uno de los mejores pilotos de la historia y tiene una virtud extra, que es el mejor embajador que jamás ha tenido la Fórmula 1 fuera de la Fórmula 1, por sus contactos, por su relacionamiento con el mundo externo, Hollywood. Bueno, lo vieron en la gala del Metropolitan en Nueva York hace pocos días, por su ropa, por su presentación, porque la mayoría de las grandes figuras que van a la Fórmula 1 van por Hamilton a verlo y siempre lo dicen. Entonces, tengo que ser totalmente honesto, no ha tenido la Fórmula 1 un piloto que sea mejor embajador que Hamilton para hacerla conocer, para hacerla salir de su círculo, ¿no? Hamilton lo hizo a la perfección. Bueno, vamos llegando al final de esta noche, el pedido de disculpas, que no puede... A ver, Pablo Esquilachi. Bueno, Fer, me toca la última, Pablo. Y primero que nada, la verdad que es un honor, hace 30 años tener la posibilidad de tener un maestro como vos y trabajar contigo. Y se me ocurría para cerrar, tal vez, porque uno ya está acostumbrado a escuchar Amigos de América. Pero la pregunta es, ¿cómo surgió Amigos de América? ¿Qué fue lo que te llevó a que hoy esa sea la frase, no solamente que te identifica en las transmisiones, sino hoy con este libro? Bueno, gracias Pablo. Está explicado acá en el libro, es decir, Amigos de América es una frase que nació, yo cuando estaba en Telefe, en los años 90, abría diciendo Amigos de Telefe, bienvenidos. Cuando pasamos a Fox y después a ESPN, englobó a todo el continente latinoamericano porque las transmisiones llegaron a todos los países y ahí surgió, ahí nació el Amigos de América y quedó y bueno, y la gente se acostumbró y la verdad que bueno, yo no encuentro mejor frase para saludarlos a todos juntos y englobarlos a todos, no queda nadie afuera. Cuando yo le digo Amigos de América se puede enojar a alguien que esté viendo en España, pero Amigos de América son todos, somos todos, ¿no? Así que somos toda una comunidad que sigue a la Fórmula 1 también, así que hay un poco de esa mística también con eso. Pero así nació, simple, fácil, y bueno, una manera también de poder, como te decía, englobarlos y tratar de aprender a hacer las transmisiones en un idioma neutro, ¿no? Que no les moleste ni a los mexicanos, ni a los argentinos, ni a los chilenos, ni a los peruanos, no sé. Encontré ese punto en algún momento y bueno, por eso también lo que decía antes Diego, que en México la gente está fascinada, sí, bueno, porque es decir, yo no le hablo en porteño ni nada, le hablo en latinoamericano, digamos, ¿no? Es decir, de la mejor manera. Ahora sí, vamos llegando al final de esta noche maravillosa que va a quedar en la historia porque es un día muy especial, una semana muy especial. Dentro de pocos días un argentino como Franco Colapinto va a estar volviendo a la Fórmula 1 Internacional y la historia va a decir que 75 años se van a cumplir mañana de la primera competencia en Silverstone. Hace 75 años un argentino nos representaba como Juan Manuel Fangio y este próximo fin de semana otro argentino como Franco Colapinto nos va a estar representando. Antes de las últimas palabras del señor Fórmula 1 les digo que a la salida va a estar firmando los libros, el agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por estar presentes, por dedicarnos estos momentos, a las autoridades del Automóvil Club Argentino, a cada uno de ustedes, a un señor embajador deportivo como es el señor Miguel Ángel Guerra. Muchísimas gracias, Angelito, por estar presente, a la gente de la CDA, a la gente del Automóvil Club por brindar este escenario histórico para el deporte. Y bueno, Amigos de América, hay que disfrutar, es un libro que seguramente en la biblioteca de Untuerca no puede faltar. Así que, bueno, yo me lo voy a devorar en pocas horas. Muchísimas gracias por la deferencia de esta invitación a participar en un día tan histórico para vos, junto a tu familia, junto a tus amigos, y el agradecimiento también de mi parte a cada uno de los colegas, porque también son mis referentes. Bueno, muchísimas gracias Juan, un agradecimiento para vos, agradecimiento para la gente maravillosa que tiene el Automóvil Club, mi amigo Marito Espósito, que tantos años nos ha solucionado miles de problemas, y bueno, ahora está aquí. Gisela y todas las chicas, Silvina, bueno, no los quiero nombrar porque son muchas, de todo este equipo impresionante que ha organizado todo esto, que me ha ayudado en todo, absolutamente, estoy muy reconocido, muchas gracias. A Sebastián Levinger, ni hablar, con su juventud está llevando para adelante una tarea impecable de que mucha gente joven se acerque al Automóvil Club, dar a reconocer. A César Carman también, otro gran amigo, que ahora vamos a compartir la carrera de Imola en pocos días. Bueno, de toda la gente, Jorge Revelo, que cada vez que lo veo tenemos tantas anécdotas, como decía también a Eduardo Vaca, bueno, toda la gente, si empiezo a verlos, tengo que nombrar a todo el mundo. Así que muchísimas gracias por estar aquí.
es un gusto y la verdad que estoy como en casa y con todos mis amigos acá. Así que, muchas gracias. Espero que les haya gustado esta charla y esta presentación del libro Amigos de América, escrito por Fernando Tornello, y esta pequeña charla acerca de la Fórmula 1. Los dejo y nos vemos en el próximo programa. Chau, chau.